Llega a tu corazón un concepto de en radio comunicación humana. Pues por ejemplo, por todos, la verdad de la palabra, el fundamento de la Cristo, avanza las personas, avanza las relaciones. Las palabras de la gracia de los amores, la voluntad es de los padres para mí. Todo lo para la palabra. No tenemos una expresa, abacamos la verdad y volvamos a las escrituras. Vamos a las palabras de Dios. Sí, muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Es un placer que también estén con nosotros y hoy tenemos también un tema muy interesante para todos ustedes. Le damos, como ya decimos, un gusto que se queden con nosotros y bueno, vamos a iniciar nuestro programa deseándoles a todos una excelente noche, donde quiera que se encuentren, en sus hogares, en sus casas. Si van a sus trabajos o vienen de sus trabajos, pues también a todos les deseamos que se encuentren bien. Y quiero presentar en esta noche primeramente a Carmen, como siempre, bienvenida al programa. Este Padre César, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas y la paz del Señor a mis hermanos aquí en cabina. Bueno, pues bienvenidos a su programa Nosotros Conversamos. Es un programa completamente en vivo, el cual es transmitido por el 900 AM de Radio Cali en el área metropolitana de Los Ángeles. Queremos recordarles que el día de hoy tendremos las líneas abiertas para que nos llamen. Es un tema, bueno, por demás decirlo, ¿verdad?, polémico. Y yo sé que ya nuestros queridos radioescuchas pues han de tener muchos comentarios, quizás preguntas, así es de que pues alce el teléfono y llámenos. El teléfono de cabina es el área 714-602-8354, nuevamente el área 714-602-8354 para que nos llame, que bueno, nosotros estaremos contestando sus preguntas. Si no quiere salir al aire, también llámenos y nosotros estaremos pasando su mensaje. Puede también accesar al internet, ¿verdad? Y ir a nuestra página que es www.llmfusa.org. Ahí entra y hace clic donde dice radio. O tenemos también nuestra nueva página www.nosotrosconversamos.com. También recuerde que puede visitarnos en radio nosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com. También si quiere dejarnos algún comentario en nuestra página de Facebook, ahí puede entrar en Nosotros Conversamos, o también ya tenemos nuestra página de Twitter, ahí en @nsconversamos, para que nos deje todos sus comentarios. Y bueno, después de dar toda esta información, queremos agradecer a Dalila Saldaña, que bueno, estuvo el día de ayer escuchando el programa y dice, qué horror todas esas cosas que pasan. David Pérez dice, el tiempo no borra las atrocidades de estos perversos, dice, que cometen contra la humanidad. También está Juan Peites, dice, no sabe o se hace al que no sabe. Así es de que bueno, pues ahí están algunos de sus comentarios, agradecemos mucho y vamos a iniciar nuestro programa pues presentando a los panelistas de esta noche. Primeramente quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Ceci. Ceci, bienvenida a la paz del Señor. Bienvenida, hermana Carmen, y muy buenas noches allá a nuestros radioescuchas. Se les queremos agradecer como siempre por su tiempo, ¿verdad?, que nos están dando, y deseamos que este programa sea de su agrado y que se queden con nosotros. Dios les pague. Así es, también en esta noche queremos presentar a Eliasir, bienvenido al programa. La paz de Dios sea con ustedes, y también es un placer estar una vez más compartiendo micrófonos con ustedes. Y pues ayer tocábamos algunos datos importantes y ahora pues invitamos a que estén atentos, porque vamos a seguir dando datos y fechas de gente pues pederastas, que Ratzinger en su tiempo de antes de ser papa, siendo cardenal, encubrió a muchos pederastas. Así es, y pues tenemos mucha información para que ya esté atento, tenga ahí sus hojas, su pluma, para que si usted quiere tener esta información, bueno, pues esté listo. También tenemos esta noche a nuestro hermano Mike. Hermano, bienvenido a la paz del Señor. Sí, hermano Carmen, dile Padre a todos mis radioescuchas ahí escuchando ahora, bienvenido a la programa, y
Ojalá que todos, ¿verdad? Inclusive nosotros podemos hacer esto con un mente abierto, ¿verdad? Porque decía Cristo en su palabra, ¿verdad? Que el que es de Dios se conoce no por lo que dice, sino por sus acciones. Porque decía él, por los frutos nos va a conocer. Y esto es lo que vamos a ver en esta noche, no vamos a ver a cosas supuestos o algún rumor, vamos a ver datos de cosas, acciones que ha hecho este hombre Ratzinger, José Ratzinger, a ver si son de Dios o no. Así es, también en esta noche queremos presentar a nuestro hermano Francisco, hermano, bienvenido. Sí, muy buenas noches a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de la radio. Nos da mucho gusto volver a estar una vez más en sintonía con ustedes. El día de ayer pues teníamos una llamada ya de fuera del aire, pues le mandamos un saludo a la señora Elsa González, de la cual pues nos va a estar escuchando en esta noche. Yo creo que también nos ha de llamar para continuar su conversación que teníamos el día de anoche. Deseamos pues que todas las personas que nos sintonizan pues se queden con nosotros. Así es, bueno, las invitamos a todas las personas que llamen. Nuevamente queremos dar el número de cabina para las personas que nos están sintonizando. Teléfono área 714-60. Ratzinger, que en su tiempo como cardenal los hizo y ya como pontífice, como papa, lo siguió practicando o lo siguió de solamente algunos de los casos en los cuales este hombre lo hizo. Pero decíamos también, una de las personas que nos llamaba nos decía y nos cuestionaba que esto no era posible, y al contrario se mostraba de una manera muy inconforme con nosotros y decía, difamando a la persona del apóstol del Señor, que él era el que practicaba estas cosas. Es verdad que hace algunos años se le difamaba de esta manera, pero eran solo eso, calumnias, porque han pasado los años. Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, de cómo encubría a los sacerdotes pederastas y cómo vemos que a través de ese año se vino manifestando un destape total. No quiere decir que porque apenas estaban empezando a hacerse esta clase de abusos. Más bien lo que queremos dar a entender es de que salieron a la luz pública porque ellos lo tenían muy guardado. Y quiero recordar las palabras que dice el abogado para las personas que nos están sintonizando. Estamos platicando de los encubrimientos del Papa Benedicto XVI. Tomamos como base un documental que salió publicado en la cadena CNN, en la cual las personas lo pueden ver en internet. Está grabado y lo pueden buscar, lo que el Papa sabía, en un especial de CNN. De ahí nosotros tomamos la información de dicha cadena, la cual se muestra a las víctimas hablando, o sea, se ven las personas hablando, se ven narrando sus testimonios, se ven también imágenes del Papa Benedicto XVI, y las personas que decimos, nosotros transmitimos en vivo para ustedes aquí en Radio Cali, pero también transmitimos a través de internet, y a través de internet nos pueden escuchar y también pueden ver imágenes de lo que nosotros estamos platicando. Para que se conecten con nosotros nuevamente se pueden conectar vía internet en www.ldmusa.org o en nosotros-conversamos.com. También los manda directo a nuestro enlace donde estamos emitiendo para ustedes en vivo y donde podrán también ver imágenes de lo que nosotros estamos platicando.
es fácil levantar o decir alguna calumnia, pero lo importante en esta noche, ¿verdad? Y para la gente que nos ya tiene tiempo escuchándonos, sabe que lo que nosotros traemos aquí a la mesa, ¿verdad? Lo que nosotros traemos aquí a cabina, todo siempre es con bases. No solo hablamos por hablar, como hay gente que dice, es que ustedes no quieren a los católicos, inventan cosas. Los hermanos que vienen a exponer el tema que bueno, pues sale verdad al aire, los hermanos tienen la información, por eso siempre se les invita a usted tenga ahí su hojita, su lápiz para que anote de qué libro, de qué página lo sacaron, de qué noticiero, las fechas. Los hermanos tienen el por qué están hablando de estas cosas o estamos hablando de estas cosas. Tenemos testimonios, tenemos entrevistas, tenemos toda la información que hace verídico lo que estamos hablando hoy en esta noche y el día de ayer. Entonces, yo sí quisiera, verdad, que para la gente que nos va a llamar, yo sé que hay mucha gente que se siente ofendida, que se siente dolida, porque pues esta es una triste verdad y que mucha gente no lo quiere aceptar y se aferra, mucha gente de lo que hiciste. Hablan de nuestro dirigente, pero bueno, okay. Nosotros estamos hablando con bases, ellos no tienen ninguna base, entonces sí yo quisiera, verdad, que la gente que vaya a hablar para decir su comentario, pues va a ser muy respetado y bienvenido, pero siempre, verdad, con todo el respeto. Y hablando de respeto es que tengan bases para decir lo que van a decir. Como nosotros lo hacemos con todo el respeto para nuestro radioescuchas esta noche y por ese respeto que nos debe la gente tenemos la información que está pues avalando lo que estamos hablando. Tenemos la información y tenemos de dónde sacamos pues todo esto que traemos a la mesa. Y es que no es que estemos hablando contra las membresías de la Iglesia Católica, estamos en contra de los grandes jerarcas o los que dirigen la Iglesia acá. La Iglesia Católica, bueno, es más, ni quisiera llamar la Iglesia Católica, porque una iglesia es alguien que verdaderamente sirve a Dios o busca a Dios, pero en realidad esta congregación, lo podemos decir así, es una simple organización que se ha venido adjudicando algo que no les pertenece a ellos, como tomar cosas religiosas para poder ellos hacer sus fechorías, como la pederastía y diferentes formas de practicar crímenes ante las no criminalmente, bueno, crímenes también, porque hubo también persecuciones, hubo muertes, hubo que ellos mismos dieron autorización para por ejemplo en las cruzadas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la pederastía, pero vemos nosotros como en ese lugar todo este grupo de hombres que según ellos son hombres que supuestamente sirven a Dios, pero de ninguna manera sirven a Dios, sino que sí, se sirven ellos a sí mismos para su propia conveniencia. Así es. No, sí, yo quería comentar lo que mencionaba ustedes, pues más que nada, no es un programa con el afán de agredir a la feligresía, a los hombres que lamentablemente ellos fueron engañados por los líderes, ¿verdad? Que abusaron de su confianza, porque oye, un padre llevarle a su hijo a alguien que ellos confían que es alguien que los va a instruir por el buen camino, a alguien que los va a saber conducirlos para que ahí miramos, bueno, en ese aspecto podemos mirar muchas cosas, ¿verdad? Que el abuso de confianza y aprovecharse, pues, y en este caso porque los casos que se dan de pederastía son precisamente gente más vulnerable, gente hasta con malicia ya lo hacían, a quién podían ellos dañar, que no escogían a niños de gente que tenía dinero o gente que tenía un título en el gobierno, sino gente como el caso, ¿verdad? Que ayer empezamos a hablar de Murphy, el padre Murphy, a más de 200 sordomudos, y que algunos de ellos hasta huérfanos eran. Entonces miramos que eran a los más vulnerables, y es por eso que nosotros, este programa con ese afán se hace, aquellos hombres que aman la verdad y quieren que esto ya pare, que esta pederastía acabe en la iglesia romana, pero que de antemano sabemos que nunca va a acabar, porque mientras sigue este impuesto por orden, un celibato que está en contra de la voluntad de Dios y aún de la ley humana, está en contra de Dios, pues causa lo que crean son monstruos y depredadores sexuales. Y hay gente que quisiera olvidar esta triste realidad o que digan, bueno, ya pasó, ya, ahora sí como dicen vulgarmente borrón y cuenta nueva, pero
eso es algo que no se puede tapar el sol con un dedo. Y es que sí es cierto, ya pasó. Pero en realidad las cosas No, no es siguen porque pasando. no es porque siguen llegan pasando. pasado. Pero ahora siguen miremos el pasando. daño que le hicieron a esos niños, Pero- a la gente. pero fíjate, el trauma de un niño imagínate, crecer así. Exactamente, y decir que el que los está siendo el líder hoy por hoy es el encubridor, el que permitió que pasara todas esas cosas y que sigue permitiendo, aún en su silla papal, sigue permitiendo que pasen estos abusos, que pasen estos crímenes, porque son unos crímenes que se están haciendo, y es ahí a donde queremos llegar. ¿Cómo es posible que se digan ser iglesia de Dios cuando su líder, el principal, el Papa Benedicto XVI, es un encubridor de una bola de sacerdotes violadores? Que yo realmente como madre que soy, yo tengo mis hijos y yo me imagino la impotencia de los padres, como decían así, llevar a tus hijos a manos de estos hombres, porque supuestamente ellos los iban a acercar a Dios, entre comillas. Imagínate, y que salgan con estas cosas, es algo que no se puede olvidar y que no debemos permitir que pase por inadvertido, Sí. como que si nada hubiera Y pasado. es que esto, para eso Y ya con hacemos un perdón lo programa. quiso arreglar. Y para eso hacemos el programa, no para introducir una mala vibra dentro de la iglesia, sino que ellos mismos se den cuenta que verdaderamente en el lugar que ellos se encuentran es una cueva de demonios, en el cual no tienen una doctrina de parte de Dios, sino que es una doctrina inventada por ellos mismos. Y lo que pasa que ahora con Benedicto XVI es que a él le tocó en estos tiempos tener que sufrir y padecer todo lo que antes Y lo hicieron. que él mismo, Es lo que que él lo- mismo está provocó, escuchando lo que- exactamente. Si él, dice el monseñor Charles, bueno, el apellido no lo puedo pronunciar, Escuinla, él menciona que si no estuviera el código de derecho canónico que tiene la Iglesia romana, que aún ayer mirábamos el caso de un sacerdote que estuvo en la cárcel, estuvo prisionero, pero aún siendo lo mandaron a la cárcel por pedófilo, pero aún siguió siendo sacerdote. Ya la ley humana ya lo había juzgado y él salió de la prisión y todavía continuó siendo sacerdote, y sabiendo, y de antemano le mandaban los documentos a Ratzinger, que ya había sido juzgado por el gobierno, por las leyes federales, y aún así no lo quisieron expulsar y lo seguían ocultando. Y para que Y siguió practicando, ¿verdad?, el sacerdocio, y pues teniendo a más niños a su merced y eso cometiendo más fechorías. Esto es para que se dé cuenta todos nuestros radioyentes que nos sintonizan, que esto no es invención nuestra, sino que pongámonos a pensar acerca de las leyes humanas que están regiendo al mundo, por ejemplo, la del gobierno. Cuando un gobierno o se encuentra alguna persona que está practicando tales cosas como la pedofilia o la pederastía, lo meten a la cárcel. Después de que lo meten a la cárcel, quizás salga libre, pero lo siguen cuidando a esta persona para que no se acerque a áreas donde hay niños. Los rastreos. A los rastreos. Incluso hay partes donde el gobierno tiene una página donde uno puede meterse y mirar la gente que vive a su alrededor. Sí. A su alrededor, la gente que pues vive. Exactamente, el gobierno lo hace con el fin de que los padres se sientan más protegidos y protegidos. tengan cuidado con sus hijos, en dónde van a estar. Ahora imaginémonos si esto no sucede dentro del catolicismo, que son los grandes hombres que según enseñan a grandes multitud de la gente para servir a Dios. Vicario de Cristo. Y ellos no pueden hacer esto, no pueden ellos publicar quiénes son los pederastas para que no tengan que... Y es más, no los deberían tener en sus filas, sino que los deberían expulsar y entregarlos a la justicia para que sean juzgados y así aprendan los demás, si quieren ellos servir como ellos a la Iglesia Católica, pues para que vean que eso les va a suceder a todos aquellos. Así, y hermano Francisco, hay algo que es algo, hasta suena la frase ridícula, en lo que menciona Ratzinger, o en su tiempo fue el cardenal Ratzinger, ahora Benedicto XVI, lo que él mencionaba, la frase muy usual de él, que tenían que encubrir él obligaba a los arzobispos a cubrir a los sacerdotes que estaban involucrados en abuso sexual a menores por el bien de la iglesia. Esa era su intención supuestamente de Ratzinger, que era por el bien de la iglesia. Ese fue su ¿Qué bien estaba haciendo? Y algo, hermano, estaba perjudicando
Así es. Algo, hermano, que me gustaría aclarar y poner a cada uno de nuestros radioescuchas a pensar, ¿verdad? Es de que la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia, no tiene estos efectos. Sabemos que ha habido aquellos, ¿verdad?, que se han levantado a tratar de levantar esos falsos testimonios, mas sin embargo, ¿por qué es de que ninguno de ellos ha sido encontrado o que en realidad haya pasado? Es porque es falso. Mas sin embargo, la Iglesia Católica clama y dice que es la verdadera iglesia de Dios, la verdadera iglesia que Cristo vino a poner. Mas sin embargo, sabemos que la iglesia de Dios es perfecta, no tiene estos detalles, bueno, no Esos detalles, defectos ¿verdad? que tiene, esas monstruosidades que Así le es. ¿Detalles? Así es, hermana. Más sin embargo, ha habido varios casos y es triste, ¿verdad? Porque uno pensando que la iglesia es lo más limpio que tenía que haber, más sin embargo, sabemos que la iglesia que Jesucristo vino a traer, la única iglesia es santa y no tiene esos detalles tan grandes, ¿verdad? No tiene esas mentiras. Más sin embargo, como decíamos al empezar el programa, gente, ¿verdad? No podría creer lo que había pasado y decían que no, lo trataban de esconder o así es, pero es triste porque hasta en las noticias había pasado un reportaje de un señor que fue también, él no podía escuchar, era deaf, y él dio una entrevista y dijo que ellos y muchos más estaban demandando a Ratzinger, a Joseph Ratzinger, porque él había sido parte del encubrimiento. Y al escuchar toda la entrevista que él daba era muy triste porque incluso tiene una muchacha que era su hija al lado y ella le estaba diciendo lo que él decía porque él no escuchaba. Así que él con sus señas, ¿verdad? Con su lenguaje de señas, él explicaba que el padre Murphy pudo haber robado nuestros cuerpos, pero el Papa y los cardinales y el Vaticano robaron nuestras voces. Y qué feo, ¿verdad? Es esto de que ellos, sabiendo que no podían hablar, sus voces todavía se podrían haber escuchado por decir la verdad lo que estaba pasando. Y él decía que la demanda que ellos hacían no estaba. Perdón, no era porque el Vaticano y los sacerdotes sacaran a la luz, era porque el Vaticano y los sacerdotes no querían sacar a la luz todos esos nombres de los sacerdotes que ellos mismos encubrían, que ellos mismos mandaban a esconder o ellos mismos trataban. Trasladaban a otro lugar para que Así no estuvieran es. en el mismo lugar. ¿Y qué es eso? Eso ya es mandar a esconder. Sí. Y como decía el hermano, tal vez era porque su razón, su excusa fue de que ellos querían que la gente no supiera esos detallitos o que la iglesia, por el bien de la iglesia, ¿cuál bien? Está escondiendo a esos perversos, ¿verdad? Abusadores. Así es. El día de mañana esto Algo podría pasar a monstruos. muchos más. Así es. Y es algo que para nosotros es algo de mucha importancia que mucha gente se dé cuenta de todo esto, para que ellos mismos analicen todas las cosas y piensen si verdaderamente ese lugar es correcto para servir a Dios o tienen que buscar otro lugar donde verdaderamente busquen a nuestro Dios, porque nuestro Dios no está en un lugar donde se hace la maldad, donde se hace Así el es. pecado, donde hay crimen, donde se esconden en diferentes personas que cometen crímenes de mucho Mucha perversidad. de mucha Queremos darle la perversidad. bienvenida a la primera llamada del programa. Sí, adelante, muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? El señor, muy buenas noches, hermano. Habla Eduardo. Eduardo, adelante, Eduardo. Mira, hermano, aquí escuchando su programa, A ver, permítame un segundo. lo que se habla acerca de este señor, ¿verdad? Me llama la atención muchas cosas y que también quisiera compartir con aquellas personas que pues están allá en la Iglesia Católica y que si no ofenden, claro, por supuesto, quisiera compartir algunas palabras con ellos. Adelante. Adelante. Mire, hubo un tiempo, ¿verdad?, en que yo vivía en aquella ignorancia, porque hubo un tiempo que mucho tiempo estuve en la Iglesia Católica y pues sinceramente no se nos hablaba de esos temas, hasta que por gracias de Dios llegué a la Iglesia La Luz del Mundo y ahora formo parte de lo que es la Iglesia La Luz del Mundo, en la cual pues puedo decir con seguridad que la Iglesia La Luz del Mundo, estas cosas no se ven. Y pues que es muy triste, ¿verdad?, que el señor el Joseph, ¿verdad?, se llama, oculte muchas cosas. Y pues es cierto, la Iglesia de Dios ha sido siempre y una iglesia santa. Entonces, pues escuchando su programa me gusta mucho y qué bueno que Dios nos ayude y la palabra también para saludarnos
y decirle a aquellas personas pues que escuchen el programa, que es muy bueno, que analicen, y que es con el fin y con el propósito de que ellos también conozcan un poquito más, porque a veces pues uno no conoce, difícil, a veces uno piensa o dice cosas, pero es lo importante es llegar a un entendimiento para que así también ellos puedan comprender de lo que realmente es. Así es, bueno, pues le agradecemos su llamada y su participación en este programa, por su comentario muy valioso y pues deseamos que Dios le bendiga. Dios les bendiga. Yo quería mencionar algo, si me lo permites. Estaba mencionando tú del sacerdote Murphy. Cuando el sacerdote o el arzobispo de allá de donde estaba Wisconsin, donde estaba él, enviaba cartas a Ratzinger. En ese tiempo él era el que estaba a cargo de la Así es. congregación de la doctrina de la fe. Él estaba a cargo, entonces él lo que hacía, le mandaba las cartas para decirle que esto ya era algo grande, ya era algo que ya era demasiado, Escuchando mucho. se estaba escuchando mucho. Entonces lo que hizo Ratzinger, lo que le dijo, bueno, no lo podemos expulsar, pero puede hacerle un juicio secreto, empezarle un juicio. Entonces se le empezó a hacer un juicio a Murphy, pero él ya en el 12 de enero de 1998, él le envía una carta personal a Ratzinger, diciéndole, aceptando que en verdad él había abusado de esos niños y que estaba enfermo de SIDA. Y le dice, pero ya no quiero que me sigan molestando, ya quiero estar en paz, me arrepiento de todo lo que hice. Qué fácil. ¿Y saben qué hizo Ratzinger? Mandó a parar el juicio que se estaba haciendo contra él y no lo expulsaron, porque Murphy le pidió en esa carta a Ratzinger que lo dejara terminar su sacerdocio en paz con dignidad. Entonces Ratzinger le dice, hay que dejarlo en paz, suspende todo, entonces, y murió y recibió todos los honores que tiene un sacerdote al morir, y todos los sacramentos, los honores, y es tomado en gran estima y es un mártir de la Iglesia Católica. Y fíjese cuánto daño hizo a la Iglesia Católica. Fíjate algún dato curioso. Si a nosotros nos hace enojar, ¿verdad? Este comentario que está dando. Imagínense a los padres de esos niños, a los familiares de los niños que en realidad fueron abusados sexualmente por este hombre. ¿Qué han de decir? ¿Y a mí qué me importa que tenga SIDA? ¿A mí qué me importa que ya se vaya a morir? Que pague por lo que hizo, ¿verdad? Y en realidad es algo que nos pone a pensar y nos enoja, porque cómo es de que todavía este hombre que vaya abusado a más de 200 niños, todavía diga, sí, bueno, sí, yo lo hice, pero ya me voy a morir, mejor que yo me muera con todos mis honores. Lo narran como si en realidad fuera un hombre grande, como si en realidad fuera un hombre de Dios, y más que nada, qué vergüenza. Qué cinismo de Murphy, al mencionar, al pedir, dice la carta, dice esto una parte de la carta que él escribió a Murphy, a Ratzinger, y dice, las acusaciones en mi contra son por acciones que supuestamente sucedieron escribió Murphy. Tengo 72 años de edad, su eminencia, y estoy de mal salud porque tenía SIDA. Pues me he arrepentido de todas mis transgresiones pasadas, escribió. El sacerdote básicamente solicitó ser dejado en paz. Yo simplemente quiero vivir lo que me queda de vida con dignidad de mi sacerdocio. Y es que saben que, hermanos, queridos radioescuchas, ¿verdad? Realmente entre ellos tienen que cubrirse y taparse sus cochinadas y sus porquerías, porque el día que le toque a Benedicto XVI, él va a querer lo mismo, que la gente o entre sus colegas, sus camaradas, se compadezcan de él, no lo vayan a juzgar, ya que pues se ha venido destapando toda esta ola de violaciones, pero va a llegar quizás el momento que le va a tocar a él ser juzgado de esta manera. Entonces él también quieren que le echen la mano como él les está echando la mano a los demás. Colt es uno de los del que tú mencionabas, de los niños que fueron niños violados por este sacerdote. Él actualmente tiene una demanda contra el Vaticano y contra su máxima cabeza, que es Benedicto XVI. Y en las entrevistas que ellos daban decían que aunque
ellos no, el Vaticano o ese Ratzinger, no hayan violado a estos niños, ellos tomaron gran parte porque ellos pudieron haber parado esto. Sabiendo que allá habían más de 200, sabemos que había más de 200, que ya empezaron al primer momento que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ellos pudieron haber parado, mas sin embargo no lo hicieron. La, ¿Verdad? Bi- Esto fue la Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que lo que es de los tinieblas no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Y eso es lo que desde un principio está haciendo la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque sabe que sus obras no son buenas. Por eso su mayor trabajo es de tratar de cubrir sus faltas, cubrir sus crímenes. Dice ellos en una carta que se llama el crimen solicitationes, que fue primeramente escrito en 1962, que acerca del abuso sexual ellos deben de cubrir todas sus investigaciones sobre los sacerdotes que están haciendo abuso sexual hasta que tiene la víctima 28 años. Y entonces es allí, ¿verdad? Se ve su trabajo, su gran empeño de tratar de encubrir su crimen realmente. Y uno que era un sacerdote que trabajaba en enforzando mandato, ¿verdad? El mandato que se llama crimen solicitaciones. Él decía después que se resignó de este lugar, él decía, él decía por el Evening Standard, que es un periódico de Londres muy estimado, él decía en el día 30 de septiembre de 2006, decía en el periódico, yo encontré que yo no estuve trabajando para una institución santo, sino que la institución estaba concentrado completamente de proteger a sí mismo. ¿Por qué tenía que proteger? Porque por sus malas obras. Así es. Bueno, hermano Mike, bueno, y es muy interesante su comentario, pero vamos a ir a la parte intermedia de nuestro programa para que las personas que nos están sintonizando localmente y a través de internet, pues escuchen las direcciones localizadas aquí en la zona metropolitana de Los Ángeles. Regresamos con ese tema tan interesante hablando de los encubrimientos que hizo Benedicto XVI. Regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros después de este corte intermedio aquí en su programa Nosotros Conversamos. Bueno, hoy es un tema muy interesante, es un tema de verdad que, bueno, pues
quisieran pues mucha gente opinar, así es de que les invitamos, estamos completamente en vivo. El número de cabina es el área 714-602-8354 y tenemos una llamada, César. Bueno, vamos a invitar a que nos sigan llamando al teléfono que tú mencionabas, área 714. Sí, lo tenemos al... Sí, muy buenas noches, adelante. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas noches. Buenas noches. Mire, solamente quiero felicitarlos por lo que están hablando y pues en realidad qué bueno que están sacando a la luz sobre los abusos de los niños, ¿verdad? Y porque hasta que alguien oiga que se está animando a hacerlo, porque muchos se esconden detrás de algo que tienen miedo, aún las iglesias evangélicas lo hacen. Y lo bueno que ustedes lo están haciendo, ¿verdad? Y pues es algo que pues no muchos se atreven a hacerlo y por eso los felicito. ¿Pero qué es lo que le gusta del programa? Lo que me gusta es cómo ustedes hablan esa palabra y cómo la ejercen. Por eso yo estoy muy contento de escuchar todo esto. ¿Pero no le molesta lo que nosotros hablamos o cree que esto es verdad? No, esto es verdad, porque muchos hablan y esconden la palabra. Y lo que ustedes están hablando, ¿verdad? Es todo es verdad, porque no todos ejercen la palabra. Y en realidad, pues qué bueno que lo están haciendo, porque no todos tienen ese valor para hacerlo. Muchos se esconden, los evangélicos dicen, les hablan y dicen, cuando somos católicos, dicen, ok, no se preocupe, Dios puede cambiar su corazón, en lugar de hablarles con verdad. Y eso, pues qué bueno que lo están haciendo, que están sacando la luz sobre esto. Y más que ese padre que abusó más de, creo, 200 niños, ¿verdad? Y pues no está bien que haya hecho eso. Así es. Y menos que ese Papa Benedicto, el tal Joseph Ratzinger. Así es, pues claro que sí, Dios le pague por su comentario, para nosotros es un aliciante porque precisamente con ese fin lo hacemos, pues de dar a conocer que la Iglesia Romana ha encubierto muchas cosas y por causa de sus malas acciones han creado monstruos, depredadores sexuales y que los tienen y que pues ahora lamentablemente hasta llega a ser aquel hombre que encubrió a esos pederastas, llega a ser el máximo líder de la Iglesia Romana hoy en día. Y es algo que si vemos nosotros la realidad de las cosas, quienes han elegido a este hombre como la máxima cabeza de la iglesia, los mismos cardenales, y a ellos les debe favores, a ellos les debe grandes favores por haberles encubierto casos de los cuales debería haberlos sacado a la luz para que mucha gente lo conocieran quiénes eran estas personas. Vemos nosotros que lo que él hace simplemente es agradar a los sacerdotes porque él sabe que mientras tenga esa oportunidad de agradar a estas personas, más que las víctimas lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él tiene la autoridad, la tiene ahorita y la tuvo antes para poder tener la oportunidad de parar estos abusos sexuales, en lo cual pues en otro tiempo no lo hizo, menos ahora que es la máxima cabeza de la iglesia lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no le interesa que la gente sufra, que la gente padezca, sino que lo que quiere es encubrir todas estas cosas para que la iglesia católica se vea una iglesia pues que tenga una credibilidad dentro de las gentes que creo tenemos otra llamada. Gracias, le agradecemos a la persona que nos llamó y también a las dos personas que ya nos han marcado y le agradecemos. Sí, adelante, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Mira, con la señora Marcela. Maricela, adelante, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos ustedes y es verdad como dice el señor que acaba de terminar, que qué bueno que ustedes están tocando, que se atreven a tocar este tipo de temas. Soy católica, pero lamentablemente y para vergüenza por todo lo que estoy escuchando ahora, yo escuché, fíjese, antes de venirme a este país allá en mi pueblo, que el cura de mi parroquia había violado a los niños y las madres, ellas les dolía. Yo no lo podía creer cuando lo platicaban, o sea, ¿cómo? Si es con el que voy y me confieso, el que supuestamente me manda a que rece para que mis pecados, y todo eso me venía a mi mente ahorita que ustedes están tocando este tema,
porque eran niños que las madres, uno como madre a veces, para que los niños ayuden al cura, ¿y cuántos de esos niños que le ayudaban a ese cura los violó? ¿Cuántos de esos niños los manipuló? Ahora crecieron esos niños y fueron los que denunciaron. ¿Y qué hicieron con ese sacerdote? Lo quitaron de ahí, pero poco después supimos que lo habían puesto 2 pueblos más arriba. Lo llevaron a donde estaba quizás la gente más cerrada. Entonces yo les agradezco, de verdad, les agradezco que ustedes se atrevan a comentar algo así, porque allá uno no puede comentar algo así, porque peligra quizás hasta uno. Y aquí, lo que tenemos aquí que es que podemos hablar y nadie puede hacer algo contra nosotros. Y sin embargo, ustedes se atreven a hacerlo. Y yo sé que por internet mucha gente los está escuchando, porque yo por internet los escucho. Así que les agradezco de verdad que se atrevan a hacer eso, porque mucha gente hace, muchos sacerdotes hacen lo que ustedes están diciendo. Y en un pueblo tan pequeñito fueron muchos, imagínense donde son más gente. Así que gracias por tocar estos temas y los felicito por el programa que tienen. Bueno, pues muchas gracias, le agradecemos, ¿verdad?, su llamada. Y pues realmente, César, así como la señora, ¿verdad?, que nos acaba de hablar, pues realmente mucha gente, yo sé que nos está escuchando y se está identificando con lo que estamos hablando. Mucha gente no se anima a hablar, le duele, como decía ella, a mí me duele, ella es católica y dice, me duele lo que está pasando, pero es la cruda realidad. Esto es lo que pasa en la Iglesia Católica y como decía César, como decía Cecia hace un momento, pues son las consecuencias, ¿verdad? El prohibir casarse. Ya desde ahí si empezamos a enumerar todos los errores que tiene la Iglesia Católica, toda ella es un error, un engaño, una mentira. Pero el prohibir casarse a los sacerdotes, a sus servidores, desde ahí, decía nuestro hermano Eleazar, desde ahí, bueno, ellos ya han convertido unos monstruos, porque ya no nada más se están metiendo, como hemos mencionado en algunos otros programas, con rameras, con prostitutas que van y buscan mujeres casadas cuando van a confesarse, mujeres jóvenes, no nada más eso, sino aún, decía él, buscan a los más vulnerables, a los niños, y niños no cualquier niño, no venir a buscar a un niño que es hijo de alguien poderoso, sino niños, como mencionábamos y mirábamos, ¿verdad?, en esa noticia, sordomudos, niños pobres, niños marginados, donde, como decía la señora que acaba de hablar, de allá de los pueblos donde no tienen casi educación, que no se pueden defender, pues sobre esos niños van. Y es, la verdad, lamentable que la Iglesia Católica, todavía con toda esta cochinada que se está destapando, siga diciendo y alardando que es la Iglesia de Jesucristo. Fíjate que hace el año pasado hubo un escándalo muy grande en Brasil acerca precisamente de un sacerdote que había abusado de infantiles, niños, y incluso se manejaba, fíjense hasta dónde está la mente de contaminada y de corrompida, que hasta llegaron a crear lo que es el guía del pederasta, el guía, cómo deben y se lo iban pasando entre los sacerdotes, ese guía, cómo tenían que llevar paso a paso para llevar a la víctima. Para y llegar a la violación. Una de las cosas que se recomendaba en ese manual era de que pues tenía que ser una persona vulnerable, una persona que iba a ser fácil o que también a la vez no iba a poder defenderse. Y hermano, como decía nuestra hermana Carmen, regresando a lo que ella decía, ¿verdad? De que al momento que ellos decidieron quitar, poner esto de que no se pueden casar, todo esto, es donde todo volvió a crecer y donde todo empezó. Más sin embargo, si nos ponemos a pensar, pero la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? La que Él vino a poner es perfecta, como hemos dicho, y solo es una. Y sabemos que si la iglesia católica fuera, ¿verdad? Como ellos dicen, la iglesia de Dios, ¿por qué Dios pondría este mandato de que los sacerdotes no se casaran, no tuvieran su familia, una esposa?
Mas sin embargo, sabemos que como Dios ha puesto una esposa, eso es lo correcto. Delante de los ojos de Dios, lo correcto es casarse con una compañera y formar su familia. Y aquí, si quieren abrir sus Biblias a Primera de Timoteo 4:1, donde dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizarán la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracias participáis de ellos los creyentes y a los que han conocido la verdad, porque todos lo que Dios creó es bueno, y nada es de desechar si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí nos debemos dar cuenta que lo que Dios ha puesto es bueno. Tomar un matrimonio, una esposa, ¿verdad? Abrir su propia familia delante de los ojos de Dios es bueno porque es lo que Dios ha puesto, es lo que Dios ha querido. Mas, sin embargo, estos hombres que no tienen a alguien que los dirigen, que se van en su espíritu, ¿verdad? Pensando como los hombres, van a tener todo lo Sí, que gracias. es Ya malo. tenemos otra llamada. Sí, adelante. Buenas noches. Solo otra vez. Sí, adelante. Sí, mire, estaba haciendo el comentario sobre lo que está haciendo este Papa. ¿Por qué él cubre mucho a los padres? ¿Por qué no deja que muchos otros trabajen por ellos? ¿Por qué deja que abusen a los niños? ¿Verdad? Mucha gente no está de acuerdo y ya tiene miedo de ir a misa, ir a ver a los papas, a los padres. Y yo en realidad anoche estaba oyendo, tengo días oyendo la radio, igual como estaba oyendo la semana pasada de eso de las gringos, cómo usarlos, porque pagan mucho dinero para poder hacer todo eso. Y muy bonito su radio, muy interesante. Y yo pues estoy contento, yo quisiera saber más de eso, por eso me gusta escucharlo. No lo voy a escuchar hasta apenas en estos 2 semanas. Y muchas felicidades, congratulations. Bueno, pues le agradecemos su llamada y bueno, pues lo seguimos invitando a él y a todas las personas que nos llaman. Es un gusto para nosotros recibir sus comentarios. Área nuevamente 714-602-8354 para todas las personas que nos quieran llamar. Área 714-602-8354. Bueno, nos quedan todavía algunos minutos y para seguir platicando de ese tema decimos, en el cual yo quería mencionar algo que, hablando de lo que estamos diciendo del padre Murphy, un acontecimiento también muy importante en el cual decíamos nosotros que aquí se protegen ellos unos a los otros. Cuando el padre Murphy tenía 38 años lo iban a juzgar, pero como el Papa Juan Pablo II había puesto una ley en la cual no se podía juzgar a menos que tuvieran más de 40 años, pues este sacerdote se salvó por esa ley que habían promulgado en favor de los pederastas. Pero después, cuando ya pues Murphy tenía 72 años, ahora sí, podía ser juzgado, pero él dijo, no, ahora estoy muy enfermo. Dando a entender que de las dos maneras, o de las varias maneras que se le trató de juzgar, no pudo escapar porque alguien lo protegió. Porque, por ejemplo, imagínate, la ley no la había puesto por ejemplo, el Estado o alguien que representara la nación, no. Esa ley provenía del mismo Vaticano, la cual protegía a los pederastas. Pero bueno, tenemos otra llamada, queremos darle la bienvenida. Sí, adelante, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, mi nombre es Marcos Talavera. Sí, adelante, Marcos. Sí, nada más quiero felicitarlos por todo lo que están sacando a la luz y quiero decirles que lo que están hablando es palabra de Dios. Y nada más quiero leer un versículo bíblico aquí en Génesis 2:18. La palabra de Dios dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y acá en el 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó
el hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Amén. Así es. Sí. Eso es palabra de Dios y me da mucho gusto que estén sacando todo lo de la Iglesia Católica. Y déjenme decirles que eso es poco lo que están sacando, porque la Iglesia Católica tiene tapado muchas cosas que vienen desde el Vaticano. Así es. ¿Me entiende? Nada más quiero hablarle a las hermanas que me escuchan, a toda esa gente, que por favor se quiten esa venda de los ojos y que pongan la mirada en Cristo Jesús. Amén, hermano. Así es, claro que sí. Así es. Amén, así es. Porque la palabra de Dios dice que en los últimos días el amor del ser humano se va a enfriar y la maldad se va a aumentar. Es por eso que está aconteciendo todo esto que están hablando ustedes. Así es. ¿Cuál es su nombre, dijo, perdón? Marcos Talavera. Marcos, así es, Marcos. Mire, pues muchas gracias por su llamada, por su comentario y pues como usted lo menciona claramente, ¿verdad? Han impuesto pues algo que para ellos aquel que quiere servir en el sacerdocio pues tiene que renunciar a tener todo contacto Claro sexual. Entonces, sí. y lamentablemente Claro que sí. pues eso Mire, eso está en contra de la ley de Dios y de la ley humana. Desde Génesis 1:1 dice que el Espíritu de Dios se movía bajo la faz de la tierra y bajo el abismo del agua. Bueno, Dios le pague por su llamada y pues lo seguimos invitando a que escuchen nuestros programas. Y fíjate, así muy importante porque la gente pues se da cuenta de toda la porquería que está en la Iglesia Católica. Y algo muy importante que yo le quiero decir a los radioescuchas rápidamente, que si usted ya no está conforme, porque realmente ese es el propósito de este programa, que vean en el error en donde está. Si usted dice, es que pues definitivamente esto no puede ser de Dios, porque donde el dirigente es un encubridor de violadores, y quién sabe, y él uno igual que los demás, entonces no puede ser Iglesia de Dios. Si usted quiere conocer la verdadera Iglesia de Dios, ojalá y haya notado algunas de las direcciones de nuestros templos, vaya y escuche lo que la Iglesia, la luz del mundo, ¿verdad? Por medio de un verdadero hombre de Dios. Y es que no le podemos, aunque ellos se proclaman ser Iglesia de Dios, no lo son, porque son una cueva de demonios. No lo podemos decir nosotros que es una iglesia. Porque una iglesia no practica tales cosas. Una iglesia es santa. Bueno, entre comillas. Ayer yo daba un caso que rápidamente lo quiero mencionar. Precisamente como Ratzinger a los pederastas los encubría. Pero Ratzinger miró en el padre Thomas Resi, lo miró como un peligro para la Iglesia Católica, siendo él sacerdote. Pero este padre Tomás no era pederasta y lo miraba a Benedicto como un peligro para la Iglesia Católica. Imagínate. ¿Y sabes cuál era su mal? Su mal era que él publicó una revista, tuvo la iniciativa de crear una revista titulada la revista América. Era un diario, era el semanario católico publicado por los jesuitas aquí en Estados Unidos. Salía cada 8 días. Y él hablaba temas que a la Iglesia Católica no le convienen, lo que es el aborto, lo que era la pederastía y lo que era todo lo perverso. Entonces, por eso a él sí lo miraba como un peligro. Pero fíjense lo irónico, a lo que era pederasta, aquel que abusaba de menores, aquel que abusaba de adolescentes, a él sí lo protegía, y a alguien que estaba hablando algo que era verdad y que estaba ocurriendo en el seno de la Iglesia Católica, a él se lo tomaba como un enemigo, como un contrario, como un peligro, y ahí sí usó el poder para cortarlo de la Iglesia Católica. Y no había hecho, él no había abusado de niños. Y a él se usó su autoridad para quitarlo. Dicen Proverbios 18:15, ¿verdad? Que león rugente y oso hambriento es el príncipe malo sobre el pueblo pobre. Y esto vemos, ¿verdad? Hay que ver quién es el príncipe sobre este pueblo, la Iglesia Católica. ¿Es un príncipe bueno?
o es un príncipe Perverso. encubridor de Y malos eso nomás por hablar de unos dos personajes que está hablando aquí la noticia que sacó CNN, pero ahora, si nos ponemos a pensar cuánto tiempo pasado no habían hecho todas estas cosas aquellos sacerdotes, que en aquel tiempo pues no había tanto publicación o tantos medios que se interesara por descubrir lo que en realidad sucede dentro de la Iglesia Católica, porque es algo que ahorita ya por tanta maldad que existe dentro de esa congregación, pues muchos medios se han interesado por aclarar esta situación y llevarlos a una verdad de que la gente pues conozca todas estas cosas, que se enteren de cómo existen todo esto dentro de esa organización. El día de ayer nos hablaba una señora y decía, es que es una iglesia, es un lugar donde se practica la maldad, donde se practica el pecado, donde está asentado pues el asiento de Satanás, en el cual vemos nosotros que prácticamente es algo horrible de lo que ellos practican. No tienen lo más mínimo que es de parte de Dios, como decir que son guiados por el Espíritu de Dios, y no lo son, sino son guiados por un espíritu, sí, pero el espíritu de Satanás. Y ya, ¿verdad? Nos mencionaba la palabra de nuestro Dios. Ya por último, ¿verdad? En Mateo 23:27, y dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Pues de esto, ¿verdad? Nos está hablando. Analizando todas esas cosas como es que son sepulcros blanqueados por fuera, pero por eso están llenos de podredumbre. Vemos Inmundicia. nosotros cómo se comportan estas Sí. personas con una santidad, Como unos sus manos corderitos, ¿no? aquí como que no hacen nada, pero allá donde pueden hacerlo lo cometen y lo hacen, y son personas que en realidad Aparentando ser corderos, pero en No. realidad siendo lobos rapaces, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Uno de los que llamaban ahora decía, en su palabra decía, qué bueno que se dice eso de nosotros. Ella decía, pero no estamos Señalando a... señalando a ustedes que son la membresía de esta congregación, ¿verdad? Estamos señalando a los que están en autoridad. los malvivientes, los malhechores, pederastas, pedofilios, todas esas personas son los que señalamos nosotros. Sí. Y pues tanto lo que ha hecho Benedicto XVI es algo aberrante, ¿no? Algo que pues no hay palabras para describir lo que, o más bien lo que uno puede pensar de Benedicto XVI, que siendo la máxima cabeza de la Iglesia Católica, la máxima autoridad, pues decir que no puede expulsar a él teniendo la autoridad de expulsarlo o de enjuiciarlo, no lo hace, sino que hasta que él solo pida su renuncia, hasta que él solo diga que ya no quiere ser sacerdote, entonces, aunque el hombre haya estado en la cárcel por pederasta, por haber abusado de Claro que sí. infantiles. Y yo quisiera dejarles, ¿verdad?, con la pregunta o el pensamiento a nuestro radio escucha. Si ustedes ya sabiendo todo esto, ¿verdad?, que es una verdad que tiene pues el clero romano, ¿cómo es posible, verdad? Y yo siempre llamo a sus conciencias, decir, si realmente quieren la salvación de su alma, salgan de ese lugar, busquen la verdad, ¿verdad? Nosotros ya les hemos dado las direcciones de los templos, vaya, busque, porque realmente en ese lugar donde se encuentra, pues no van a encontrar más que la perdición de su alma. Y no, y que tengan cuidado, ¿verdad? Nos queda un minuto, pero quería mencionar, y que tengan cuidado con sus hijos, ¿verdad? Sí. Aquellos que pues, lamentablemente siguen la tradición de los padres, Aguas ¿verdad? cuando se vayan a confesar. Así es. Mucho cuidado Así con es. donde llevan sus hijos. De hecho, hay una página que se llama protegeatusHijos.com, donde están Una foto. pues muchos casos, y es una página dedicada a eso. También, por ejemplo, está la de SNAP, en la cual también ellos pueden visitar. Y bueno, pues les agradecemos a todos. Este ha sido su programa. Nosotros conversamos. Les deseamos una excelente noche y que Dios sea el que los bendiga. Hasta la próxima emisión. Dios los bendiga. Dios bendiga.